San Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, es una figura que inspira a quienes atraviesan dificultades materiales y financieras, porque su propia historia está profundamente ligada al dinero, al trabajo y a la transformación del corazón. Antes de ser discípulo, Mateo era recaudador de impuestos en tiempos del Imperio Romano, una profesión que en su época no solo se veía con desconfianza, sino que además estaba asociada con el abuso, la avaricia y la explotación de los más pobres. Sin embargo, en medio de esa vida dedicada a lo económico, Jesús pasó frente a él y con una sola invitación, lo llamó a dejarlo todo y seguirlo. Esa escena, que parece sencilla, encierra una enseñanza poderosa. Si alguien que vivía rodeado de dinero, con fama de injusto y con un corazón endurecido pudo transformarse en apóstol, entonces también nosotros podemos pedirle que interceda para transformar nuestra relación con lo material, nuestras deudas, nuestras preocupaciones y nuestra manera de administrar lo poco o lo mucho que tenemos. Quienes atraviesan deudas saben que la angustia que generan puede ser tan pesada como una cadena invisible. Las cuentas que no cierran, la presión de los acreedores, el miedo al futuro y la vergüenza de no poder cumplir con los compromisos hacen que muchas personas pierdan la paz. En esas circunstancias, elevar una oración a San Mateo no significa esperar que mágicamente aparezca dinero de la nada, sino confiar en que, con su intercesión, podemos recibir claridad, prudencia, serenidad y puertas abiertas que nos ayuden a resolver lo que humanamente parece imposible. Él nos recuerda que Dios no abandona a quienes buscan con sinceridad salir adelante y que incluso en las crisis materiales se puede encontrar una oportunidad de conversión y esperanza. Hay relatos de fieles que, al acudir a San Mateo en medio de graves problemas financieros, encontraron nuevas oportunidades laborales, recibieron inesperadas soluciones a deudas antiguas o, simplemente, lograron recuperar la paz interior que les permitió enfrentar su situación con valentía. La ayuda que se pide no es solo económica, también es espiritual, aprender a no dejar que el dinero gobierne el corazón, a mantener la confianza en Dios, y a trabajar con responsabilidad para restablecer el orden en la vida cotidiana. Una oración sencilla pero poderosa para invocar a San Mateo en estas circunstancias es la siguiente. Glorioso San Mateo, apóstol y evangelista, tú que dejaste las riquezas de este mundo para seguir a Cristo y hallaste en él la verdadera abundancia, intercede por mí en esta necesidad. Tú conoces las cargas de las deudas, las angustias de la pobreza y el valor del trabajo. Ayúdame a administrar con sabiduría lo que tengo, a encontrar caminos para salir de esta situación y a no perder la fe en medio de las dificultades. Ruega por mí para que se abran puertas de oportunidad, para que logre cumplir mis compromisos y para que nunca me falte el sustento diario. Amén. Cuando se reza esta oración, muchos creyentes suelen acompañarla con una reflexión personal, hablando con San Mateo como si fuese un amigo cercano. Le cuentan su situación concreta, una deuda que no pueden pagar, una factura que los agobia, un préstamo que no saben cómo cubrir. Esta confianza personal es lo que hace que la relación con el santo se vuelva íntima y real. No se trata de recitar palabras vacías, sino de abrir el corazón y pedirle que lleve esas súplicas hasta el corazón de Dios. La vida de Mateo nos enseña también que no importa cuánto hayamos estado atados al dinero en el pasado, siempre hay posibilidad de cambio. Él, que comenzó como un hombre dedicado a cobrar impuestos, terminó siendo testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y escribió uno de los evangelios más leídos en el mundo. Ese paso de las riquezas materiales al verdadero tesoro espiritual es lo que inspira a quienes lo invocan. Pedirle ayuda en nuestras deudas no es solo pedir alivio económico, sino también pedir fortaleza para no volver a caer en el desorden, en el gasto innecesario o en la falta de previsión. Es pedirle que nos enseñe a usar el dinero como herramienta de vida y no como una carga que esclaviza. Imagina la escena, Mateo sentado en su mesa de recaudador, rodeado de monedas, papeles y cuentas. Sus manos, acostumbradas a recibir y exigir, se sorprenden cuando Jesús lo mira a los ojos y le dice, «Sígueme». En ese instante, el mundo material que lo rodeaba pierde importancia, y lo que parecía ser su vida entera se convierte en pasado. Desde esa transformación, él sabe lo que significa renunciar al apego al dinero, y por eso se convierte en un poderoso intercesor para quienes hoy sufren por las deudas. Cada vez que alguien lo invoca, es como si ese llamado de Jesús resonara de nuevo, no te dejes aprisionar por lo material, busca primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. San Mateo nos muestra que el dinero no es malo en sí mismo, sino que depende de la manera en que lo usamos y del lugar que ocupa en nuestro corazón. Muchos creyentes que atraviesan problemas financieros se sienten culpables, como si el hecho de tener deudas fuese un pecado en sí mismo. Pero lo cierto es que las deudas, muchas veces, son el resultado de situaciones de la vida que se escapan de nuestro control, una enfermedad,
la pérdida de un empleo, una crisis económica, un accidente inesperado. En otros casos, si puede haber errores de mala administración, compras impulsivas o una confianza excesiva en que el futuro sería más favorable. Por eso, pedirle a San Mateo que interceda por nosotros es también pedir que nos ayude a distinguir lo que está en nuestras manos de lo que debemos entregar a Dios con humildad. El Evangelio que lleva su nombre contiene palabras de Jesús que son especialmente profundas para quienes viven agobiados por necesidades materiales. Una de ellas es cuando Cristo dice: no os angustiéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Estas palabras, que Mateo transmitió con fidelidad, son un bálsamo para el corazón endeudado. Nos recuerdan que Dios conoce nuestras preocupaciones y que la angustia no resuelve nada, pero la fe, unida al esfuerzo constante, puede abrir caminos insospechados. Una manera muy práctica de acercarse a San Mateo en medio de las deudas es dedicarle un momento cada día, quizá en la mañana antes de comenzar la jornada, o en la noche cuando todo está en silencio. Se puede encender una vela, colocar una pequeña imagen o estampa del santo y hablarle con sencillez. No hace falta fórmulas complicadas, basta decir lo que sentimos, contarle lo que debemos, cuánto necesitamos y, sobre todo, pedirle serenidad. La serenidad es una gracia inmensa, porque cuando la mente se calma, aparecen ideas nuevas, oportunidades que antes pasaban desapercibidas y fuerzas que parecían agotadas. San Mateo, que dejó una vida cómoda por la incertidumbre de seguir a Jesús, sabe lo que significa confiar en que lo esencial siempre será provisto. Un ejemplo de oración que puede acompañar estos momentos de encuentro es esta: Bienaventurado San Mateo, testigo del amor de Cristo y ejemplo de transformación, yo me acerco a ti con humildad para pedir tu ayuda en medio de mis deudas y carencias. Tú conoces lo que pesa llevar cuentas pendientes, tú sabes cómo la preocupación por el dinero roba la paz del corazón. Intercede por mí ante Dios, para que mi mente se aclare, para que mis pasos se dirijan hacia soluciones justas y para que nunca me falte lo necesario para mí y los míos. Te pido que me enseñes a ser buen administrador, a no dejarme dominar por el miedo y a mantener la confianza en la providencia divina. Ruega por mí, San Mateo, para que lo material no me aparte de lo espiritual, sino que se convierta en camino de bendición. Amén. Quienes han rezado con fe afirman que, tras encomendarse a San Mateo, experimentaron pequeños cambios que, unidos, se transformaron en grandes soluciones. A veces fue un amigo que ofreció un trabajo, otras veces una deuda condonada, un acuerdo inesperado con un acreedor o incluso un cliente que apareció en el momento preciso. La intercesión de los santos se manifiesta muchas veces en lo cotidiano, en lo que parece simple pero resulta providencial. No es casualidad que Mateo, como evangelista, haya escrito más que ninguno sobre el reino de los cielos. Su mirada, que en el pasado estaba fija en las monedas y en las cuentas, se volvió capaz de ver la riqueza que no caduca, la misericordia de Dios. Este contraste entre el dinero que pasa y la riqueza eterna es un recordatorio constante para todos los que se sienten atrapados por deudas. Aunque lo material sea urgente, lo espiritual es lo que da la fuerza para enfrentarlo. Y ahí está el poder de pedirle ayuda a San Mateo. Él no ignora nuestras preocupaciones concretas, pero siempre nos recuerda que lo más valioso es mantener viva la fe. Cuando las deudas se vuelven insoportables, también aparecen la desesperación y la tentación de rendirse. En esos momentos, mirar la vida de San Mateo puede devolvernos la esperanza. Él sabía lo que era ser señalado y rechazado por los demás, porque los publicanos eran vistos como pecadores públicos. Sin embargo, el llamado de Jesús le mostró que nadie está condenado a vivir en el mismo lugar siempre. La conversión de Mateo es prueba de que todo puede transformarse, la vergüenza en testimonio, la opresión en libertad, la deuda en oportunidad de empezar de nuevo. Quien invoca a San Mateo lo hace no solo como un intercesor, sino como un hermano que conoce el peso de la vida y que se volvió mensajero de buenas noticias. Muchos devotos acostumbran a rezar a San Mateo pidiéndole no únicamente dinero, sino sabiduría para organizarse mejor. Y es que las deudas a veces se acumulan por falta de orden. Una simple lista de gastos, una planificación responsable o la valentía de pedir ayuda y consejo puede marcar la diferencia. Por eso, al pedir la intercesión de San Mateo, se suele acompañar la oración con un propósito concreto: renunciar a un gasto innecesario, comprometerse a ahorrar aunque sea una cantidad mínima, o trabajar con paciencia hasta saldar las cuentas. La oración mueve el corazón y el propósito pone los pies en acción.
Si cierras los ojos y piensas en Mateo escribiendo su evangelio, puedes imaginarlo con serenidad, plasmando en palabras la vida de Cristo que él mismo presenció. Ese hombre que alguna vez solo se preocupaba por números y monedas terminó dejando un legado espiritual que alimenta a millones de almas. Eso nos enseña que el futuro siempre puede ser diferente al presente, que lo que hoy parece un muro infranqueable mañana puede convertirse en un testimonio de fe y perseverancia. Al pedirle su ayuda, le estamos diciendo: San Mateo, tú que supiste cambiar de vida, ayúdame también a transformar mi realidad, a pasar del desorden al equilibrio, de la deuda a la esperanza, de la angustia a la confianza. Cuando pensamos en San Mateo, podemos ver reflejada la tensión entre lo material y lo espiritual que todos experimentamos en algún momento de la vida. Él vivía rodeado de riqueza, monedas y cálculos, pero en su interior seguramente había un vacío que ni todo el dinero del mundo podía llenar. Ese mismo vacío es el que muchas veces sentimos cuando estamos atrapados en las deudas, creemos que lo resolveremos con más dinero, y sin embargo, la angustia persiste. Por eso, acudir a San Mateo es recordar que la verdadera abundancia empieza en el corazón, cuando recuperamos la paz y la confianza. Desde ahí, lo material puede ordenarse y colocarse en su justo lugar. Es común escuchar testimonios de personas que en medio de una crisis económica encontraron consuelo rezando a San Mateo. Algunos cuentan que, al encomendarle sus problemas, lograron que sus negocios se levantaran después de estar al borde de la quiebra. Otros narran que recibieron la fuerza para renegociar sus deudas con firmeza y honestidad, sin miedo ni vergüenza. Y no faltan quienes aseguran que, tras invocar al santo, comenzaron a tener claridad para distinguir lo necesario de lo superfluo, evitando caer de nuevo en el círculo vicioso del endeudamiento. La intercesión de San Mateo no siempre se manifiesta en milagros espectaculares, sino en esas pequeñas luces que van guiando el camino hacia la estabilidad y la serenidad. Una oración especialmente sentida que muchos rezan cuando la situación económica es apremiante podría ser esta: San Mateo, fiel apóstol de Jesús y testigo de su poder transformador, yo me acerco a ti en este momento de necesidad. Tú que dejaste atrás el peso de las riquezas para hallar la verdadera libertad en Cristo, acompáñame en mi lucha contra las deudas que me abruman. Dame fortaleza para no desanimarme, sabiduría para encontrar soluciones justas y humildad para aceptar la ayuda que Dios me envía a través de las personas y de los acontecimientos. Intercede por mí, para que pueda salir de esta situación con la frente en alto, sin perder la fe ni la paz. Enséñame a administrar con orden y a recordar que todo bien viene de la providencia divina. Amén. Rezar esta oración no significa dejar de actuar. Al contrario, es un impulso para levantarse y enfrentar la realidad con esperanza. Mateo mismo no se quedó sentado en su mesa cuando Jesús lo llamó, se levantó, dejó todo y lo siguió. Ese gesto de levantarse es clave. Cuando pedimos ayuda a San Mateo, debemos estar dispuestos a levantarnos también, a tomar decisiones nuevas, a movernos hacia adelante aunque el miedo nos quiera paralizar. Hay algo profundamente humano en la figura de San Mateo, él no era un hombre perfecto ni un santo desde el principio. Su vida, como la de muchos, estaba marcada por decisiones cuestionables y por una profesión que lo hacía blanco de críticas. Y sin embargo, Jesús vio en él no sus errores, sino su potencial. Eso nos enseña que, aunque estemos sumidos en deudas, aunque sintamos vergüenza por nuestras equivocaciones financieras, siempre hay un nuevo comienzo. El hecho de que un recaudador de impuestos se convirtiera en apóstol y evangelista es prueba de que nada es imposible para Dios. En la vida cotidiana, quienes invocan a San Mateo lo hacen no solo como patrono de los contadores y de quienes trabajan con dinero, sino como protector de los hogares que buscan estabilidad. Algunos colocan su imagen en el lugar donde guardan sus cuentas y facturas, como un recordatorio de que las deudas no deben gobernar la vida familiar. Otros lo invocan al inicio de un negocio o de un proyecto, para pedir su bendición en la administración. Y muchos lo buscan cuando sienten que la angustia financiera los supera, confiando en que su intercesión les dará calma. Imagina a un padre de familia que, al final del día, se sienta preocupado porque no sabe cómo pagar la renta ni los servicios básicos. Imagina a una madre que, con lágrimas en los ojos, revisa las cuentas y siente que no alcanzará para la comida del mes. O a un joven que se endeudó con estudios o tarjetas y que ahora no sabe cómo salir de ese pozo. En todos ellos, la figura de San Mateo se vuelve cercana, porque él sabe lo que es estar rodeado de dinero y, al mismo tiempo, sentir que algo falta. Él, que fue transformado por el llamado de Cristo, se convierte en un compañero de camino para quienes sienten el peso de las cuentas y los números. A quienes rezan con fe,
San Mateo les recuerda algo muy importante, que cada deuda tiene solución si se enfrenta con paciencia, responsabilidad y confianza. Aunque el proceso sea largo, aunque los números parezcan imposibles, lo importante es no rendirse ni caer en la desesperación. La desesperación cierra las puertas, mientras que la fe abre caminos. Esa es la enseñanza profunda que este santo puede transmitir a todos los que lo invocan. Además, su evangelio guarda otra frase luminosa para quienes pasan necesidades: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Aunque estas palabras son de Cristo mismo, fue Mateo quien las recogió y transmitió al mundo. Y no hay mayor alivio para el endeudado que saber que puede llevar su carga al Señor, pedir intercesión a San Mateo y confiar en que ese alivio llegará, a veces de formas inesperadas, pero siempre con la certeza de que no estamos solos en la lucha. La historia de Mateo nos muestra que el dinero puede esclavizar, pero también puede convertirse en herramienta de servicio cuando se usa con amor y justicia. Por eso, al pedirle ayuda en lo económico, también podemos pedirle que nos enseñe a ser generosos, a compartir lo poco que tenemos, a no cerrarnos por miedo. Muchas veces, la bendición llega cuando aprendemos a soltar, cuando dejamos de aferrarnos con angustia y confiamos en que la providencia divina no nos abandonará. San Mateo nos recuerda que siempre hay una mano extendida desde el cielo para guiarnos hacia adelante. San Mateo nos enseña que la confianza en Dios no es un escape de la realidad, sino la fuerza necesaria para enfrentarla. Cuando una persona se encuentra sumida en deudas, puede sentir que no hay salida, que el futuro está bloqueado. Esa sensación es similar a estar sentado frente a una mesa llena de cuentas, como la mesa de recaudador donde estaba Mateo antes de conocer a Jesús. Pero así como Cristo lo miró y lo llamó a levantarse, también nosotros podemos escuchar, a través de la intercesión de San Mateo, ese llamado a no quedarnos atrapados en la angustia. Levantarse significa buscar soluciones, pedir ayuda, negociar, organizarse, y sobre todo, no perder la fe. La figura de San Mateo es muy especial porque une dos mundos, el de las finanzas y el de la espiritualidad. Antes de seguir a Cristo, él representaba la dureza de los números, el rigor de las cuentas y la severidad de las deudas. Después de su conversión, representó la misericordia, el perdón y la abundancia espiritual. Esa transformación lo convierte en un puente para quienes buscan pasar de la opresión económica a la serenidad del alma. Cuando alguien le reza, no lo hace solo pidiendo dinero, sino pidiendo esa misma gracia de transformación, pasar del agobio a la esperanza, de la esclavitud de las deudas a la libertad interior. En muchos lugares, los devotos acostumbran a rezar a San Mateo durante 9 días, como una novena especial para pedir ayuda económica. Durante esos días, se combina la oración con gestos concretos de organización y confianza. Algunos, por ejemplo, deciden empezar la novena colocando en un papel el total de sus deudas, no para aumentar la angustia, sino para presentarlas ante Dios a través de San Mateo, como un acto de entrega. Otros acompañan la oración con pequeños sacrificios o con un compromiso de solidaridad, recordando que siempre hay alguien con más necesidad. Este tipo de prácticas ayudan a transformar la preocupación en fe activa. Una oración que puede acompañar una novena a San Mateo podría ser así: Amado San Mateo, apóstol y evangelista, yo te pido que intercedas por mí en este tiempo de angustia económica. Tú que conociste el valor del dinero y aprendiste de Cristo el valor mayor de la fe, acompáñame en mis luchas y preocupaciones. Presenta ante Dios mis deudas, mis compromisos y mis miedos, para que yo pueda encontrar soluciones justas y pacíficas. Enséñame a no desesperarme, a confiar en la providencia divina y a trabajar con honestidad. San Mateo, ruega por mí y por mi familia, para que nunca nos falte lo necesario, y para que aprendamos a vivir con gratitud y esperanza. Amén. Quienes rezan con devoción esta oración, repitiéndola día tras día, cuentan que experimentan un alivio interior incluso antes de ver resueltas sus deudas. Y ese alivio no es poca cosa, es como si el alma respirara de nuevo, como si la carga se hiciera más ligera. A veces, lo primero que necesitamos no es dinero, sino paz para poder pensar con claridad. La paz abre caminos que la desesperación cierra. Por eso, San Mateo es invocado no solo como protector financiero, sino como guía espiritual en medio de las dificultades. También es importante recordar que, en el Evangelio, Mateo nos transmite las palabras de Jesús sobre el perdón de las deudas, no solo materiales, sino espirituales. En el Padre Nuestro, que él registró en su escrito, encontramos esa súplica tan conocida: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta frase tiene una fuerza enorme para quienes viven atrapados en lo económico.
nos enseña que las deudas no son eternas, que siempre hay un camino de liberación, ya sea a través del perdón, de un acuerdo, de un esfuerzo conjunto o de la gracia de Dios. Así como pedimos que se nos perdonen nuestras faltas, también podemos pedir que se nos alivien nuestras cargas materiales, con la misma confianza en la misericordia divina. El mensaje de San Mateo también nos invita a mirar nuestras deudas desde otra perspectiva. No son solo números o cuentas frías, también son una oportunidad para crecer, para aprender, para cambiar hábitos. Muchos creyentes, tras superar una etapa de endeudamiento, reconocen que esa experiencia les enseñó a valorar más lo que tienen, a ser más prudentes con sus decisiones y a no apoyarse únicamente en lo material. San Mateo, que supo cambiar de vida radicalmente, puede ser el intercesor perfecto para quienes desean transformar no solo sus finanzas, sino toda su manera de relacionarse con lo material. Imaginemos por un momento la serenidad de Mateo escribiendo su Evangelio. Sus palabras, que han guiado a generaciones enteras, no nacieron de alguien preocupado por cuentas y deudas, sino de un hombre que encontró su verdadera riqueza en Cristo. Esa serenidad es la que podemos pedirle hoy, que nos ayude a escribir una nueva página en nuestra vida, una página donde las deudas no sean cadenas, sino peldaños para crecer en fortaleza, confianza y gratitud. Algunos testimonios cuentan que, tras invocar a San Mateo, se lograron acuerdos inesperados con acreedores que parecían inamovibles. Otros narran que recibieron oportunidades de trabajo o de negocio en momentos en que todo parecía perdido. Incluso hay quienes aseguran que simplemente recuperaron la paz para dormir por la noche, lo cual, para un endeudado, es en sí mismo un milagro. Cada respuesta es diferente, pero todas tienen algo en común: el corazón encuentra alivio al confiar. El dinero tiene un gran poder, pero San Mateo nos recuerda que nunca debe tener el poder de quitarnos la esperanza. Él, que vivió entre monedas y cálculos, descubrió que lo más valioso es la fe. Y ese es el mensaje que podemos transmitir en nuestras vidas cuando lo invocamos en medio de las deudas, que sí, las cuentas son reales, los problemas económicos son reales, pero más real aún es el amor de Dios y la intercesión de sus santos, que nunca nos dejan solos. San Mateo es recordado no solo como recaudador transformado en apóstol, sino como un evangelista que supo transmitir con claridad la enseñanza de Jesús sobre la providencia. En su Evangelio encontramos repetidamente la invitación a no dejarse esclavizar por las preocupaciones materiales. Una de las escenas más bellas que él mismo escribió es aquella donde Jesús habla de los lirios del campo y las aves del cielo, recordándonos que Dios cuida de cada detalle de la creación y que mucho más cuidará de nosotros, sus hijos. Para quien vive angustiado por las deudas, estas palabras pueden sonar difíciles de creer, pero al rezar con San Mateo, uno aprende que la confianza en Dios no es ingenuidad, sino la fuerza que abre nuevas oportunidades. El mundo actual está lleno de presiones económicas. Los anuncios, la publicidad, el sistema financiero y el consumismo empujan a gastar más de lo necesario, y muchas veces las personas terminan atrapadas en compromisos que no pueden sostener. En este contexto, pedir la intercesión de San Mateo no es un acto de magia ni de superstición, sino un recordatorio de que es posible ordenar la vida, volver a lo esencial y recuperar la paz. Él, que supo renunciar a la mesa del recaudador, enseña que siempre podemos tomar decisiones para liberarnos del peso de lo material. Un ejemplo concreto de cómo rezar en medio de la presión financiera puede ser un diálogo sincero con San Mateo al final del día. Basta con sentarse, mirar un crucifijo o una imagen del santo y hablarle como a un amigo: hoy he trabajado y me he esforzado, pero todavía siento que no alcanza. Tengo estas cuentas que me preocupan, y no sé cómo resolverlas. Te pido que me ayudes a encontrar claridad y que intercedas para que se abran caminos. Dame paciencia y confianza. Ese tipo de oración, hecha con fe, convierte la angustia en conversación, y la conversación en alivio. Una oración más formal que puede acompañar este momento es la siguiente: San Mateo, servidor fiel de Cristo, hoy me acerco a ti con el corazón cargado por las deudas y las necesidades. Tú conoces lo que es vivir rodeado de dinero, y sin embargo, descubrir que el verdadero tesoro es la fe. Te pido que intercedas por mí, para que yo pueda superar las dificultades económicas que me abruman. Ayúdame a ser fuerte, a trabajar con constancia, a no rendirme en medio de la adversidad. Enséñame a confiar en que Dios no abandona a sus hijos, y a vivir con gratitud por lo que tengo, aunque parezca poco. Ruega por mí y por mi familia, para que podamos salir adelante y tener un futuro lleno de esperanza. Amén. Quien reza con estas palabras puede sentir que la angustia poco a poco se transforma en serenidad. Es cierto que las deudas no desaparecen de inmediato,
pero la paz interior es el primer paso para resolverlas. Y la paz es un regalo que San Mateo sabe cómo inspirar, porque él mismo pasó de la ansiedad del recaudador a la calma del discípulo. Los testimonios de devotos de San Mateo coinciden en un punto: después de pedir su intercesión, la vida no se vuelve necesariamente fácil, pero se vuelve más clara. Es como si un velo se levantara y uno pudiera ver las cosas con otra perspectiva. Quizá aparece un trabajo adicional, una oportunidad de vender algo que estaba guardado, una persona que ofrece ayuda desinteresada, o incluso la fuerza para negociar con paciencia. Todo eso puede parecer coincidencia, pero la fe lo interpreta como providencia, señales de que Dios escucha y que los santos interceden. En la vida de Mateo encontramos también una enseñanza poderosa sobre el perdón. Siendo recaudador, seguramente fue objeto de odio y resentimiento por parte de muchos. Sin embargo, al ser transformado por Cristo, se convirtió en mensajero de reconciliación. Esa experiencia puede ser muy significativa para quienes están endeudados. Porque no solo se trata de pagar o resolver cuentas, también se trata de perdonarse a uno mismo por los errores cometidos, de soltar la vergüenza y de aceptar que siempre hay una nueva oportunidad. Invocar a San Mateo es también pedirle que nos ayude a liberarnos del peso de la culpa, para que podamos avanzar con mayor ligereza. Hay quienes acompañan la oración a San Mateo con gestos concretos de esperanza: colocar un billete o una moneda junto a su imagen, no como superstición, sino como símbolo de confianza, diciendo: lo poco que tengo, lo pongo en manos de Dios. Otros deciden compartir una parte de lo poco que tienen con alguien más necesitado, como un acto de fe en que la generosidad abre puertas. Estas pequeñas acciones, unidas a la oración, generan un cambio profundo en el corazón y en la manera de enfrentar la vida. El Evangelio de Mateo también nos habla de la parábola de los talentos, una enseñanza muy valiosa para quienes buscan salir de deudas. Jesús cuenta que a unos se les dio más, a otros menos, pero lo importante fue cómo cada uno administró lo que recibió. Este relato nos recuerda que lo esencial no es cuánto tenemos, sino qué hacemos con ello. Pedirle a San Mateo ayuda en lo económico es también pedirle que nos enseñe a ser buenos administradores, a no enterrar nuestros talentos en la tierra del miedo, sino a multiplicarlos con creatividad, esfuerzo y fe. La parábola se convierte así en una guía práctica: cada talento, cada habilidad, cada oportunidad puede ser el inicio de un camino hacia la libertad. Al invocar a San Mateo, muchos experimentan también la gracia de la paciencia. Porque salir de deudas no suele ser rápido ni sencillo, pero la paciencia sostenida en la fe produce frutos duraderos. Así como Mateo escribió su Evangelio con calma y dedicación, nosotros podemos escribir poco a poco una nueva historia financiera. Cada paso, cada pago, cada renuncia a un gasto innecesario es como una palabra que se suma en esa nueva página de nuestra vida. Y San Mateo, desde el cielo, acompaña ese proceso, animándonos a seguir adelante. En definitiva, pedir la intercesión de San Mateo no es pedir riqueza desmedida ni milagros instantáneos. Es pedir equilibrio, claridad, serenidad y providencia. Es reconocer que lo material tiene importancia, pero que lo espiritual es lo que sostiene todo. Y es aceptar que, con fe, esfuerzo y constancia, cualquier deuda puede transformarse en un camino de aprendizaje y superación. San Mateo, al haber sido recaudador de impuestos, conocía muy bien el poder que el dinero tenía sobre las personas. Sabía cómo podía dividir familias, provocar enemistades y convertirse en causa de sufrimiento. En su mesa de cobrador, veía los rostros de quienes llegaban angustiados porque no podían cumplir con los pagos exigidos. Tal vez, al mirar a esas personas, él mismo cargaba en silencio con sentimientos de culpa, porque en lo profundo sabía que estaba siendo parte de un sistema que oprimía. Esa experiencia lo hace especialmente sensible como intercesor para nosotros hoy, porque entiende lo que significa vivir bajo el peso de una deuda y la impotencia de no poder resolverla. Al ser llamado por Jesús, Mateo experimentó algo totalmente distinto: un amor que no le exigía cuentas ni pagos, un amor que lo invitaba a dejar todo y comenzar de nuevo. Esa fue la liberación más grande de su vida. Y esa misma liberación es la que podemos pedir cuando nos dirigimos a Él. Las deudas materiales existen y son reales, pero más real aún es la libertad interior que podemos alcanzar con la ayuda de la fe. San Mateo nos muestra que siempre hay un punto de partida, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay un levántate y sígueme, que transforma lo que parecía imposible. Muchos devotos de San Mateo relatan que, después de confiarle sus problemas económicos, lo que primero experimentaron no fue un cambio externo, sino interno. La angustia comenzó a disminuir, la mente se volvió más clara,
y en lugar de sentirse hundidos, sintieron fuerzas para seguir luchando. Esta transformación interior es fundamental, porque es lo que permite tomar decisiones más acertadas y enfrentar los compromisos financieros con serenidad en lugar de desesperación. Una oración que ayuda a pedir esta paz interior es la siguiente. Glorioso San Mateo, tú que dejaste la mesa del recaudador para sentarte a la mesa del Maestro, acompáñame en este tiempo de preocupación. Mis deudas me agobian, mis fuerzas parecen pequeñas, y a veces siento que no puedo más. Pero sé que con tu intercesión encontraré la calma que necesito para seguir adelante. Ruega por mí, para que no me falte lo necesario, para que mi corazón no pierda la fe y para que yo pueda encontrar caminos justos y sabios para salir de esta situación. Ayúdame a no rendirme, a confiar en la providencia divina y a recordar que Dios siempre abre puertas donde los hombres solo ven muros. Amén. Esta oración puede repetirse cada día, como un recordatorio de que no estamos solos. Cada vez que se reza, se fortalece la esperanza y se abre el corazón a nuevas posibilidades. Otra enseñanza de San Mateo que ilumina la vida de quienes están endeudados se encuentra en las bienaventuranzas, que él mismo escribió en su Evangelio. Allí, Jesús dice, «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Esta frase no se refiere a la pobreza material en sí misma, sino a la actitud de humildad y confianza en Dios. Los pobres de espíritu son aquellos que reconocen que necesitan de la ayuda divina y que no confían solo en sus propias fuerzas. Quien está agobiado por deudas y necesidades materiales puede encontrar consuelo en esta bienaventuranza, aunque las cuentas no cierren, el corazón humilde siempre está abierto a recibir la gracia de Dios. San Mateo es, en este sentido, un puente entre lo humano y lo divino. Su vida fue un claro ejemplo de que el dinero no puede dar la verdadera felicidad. Por eso, invocarlo es también pedirle que nos ayude a cambiar nuestra relación con lo material, a no dejar que el dinero sea el dueño de nuestra vida, y a usarlo siempre con sabiduría. Muchas personas, después de haber invocado a San Mateo y salido de sus deudas, cuentan que aprendieron a administrar con más orden, a no gastar en lo innecesario y a valorar cada pequeño ingreso como un regalo de Dios. Imagina a una persona que, tras meses de oración a San Mateo, logra pagar poco a poco sus deudas. Cada pago se convierte en un acto de gratitud, no solo hacia quienes le prestaron, sino hacia Dios, que le dio la fuerza y la oportunidad de cumplir. Al final, cuando todo está saldado, la persona puede mirar hacia atrás y reconocer que no fue solo un esfuerzo humano, sino también una experiencia espiritual. Ese es el fruto de la intercesión de San Mateo, no solo resolver un problema económico, sino convertirlo en una historia de fe y esperanza. El Evangelio de Mateo también nos transmite la parábola del siervo que debía una gran cantidad y que fue perdonado por su señor, pero que luego no supo perdonar a su propio deudor. Esta historia es una advertencia y una enseñanza. Nos recuerda que, así como pedimos que se nos alivien nuestras deudas, también debemos estar dispuestos a ser comprensivos con los demás. Tal vez alguien nos debe algo, y aunque esa deuda nos afecta, podemos aprender a manejarla con misericordia. Al pedir ayuda a San Mateo, no solo pedimos alivio para nuestras propias cuentas, sino también la gracia de ser justos y compasivos con quienes nos rodean. San Mateo nos invita, en definitiva, a no vivir con miedo. Porque el miedo paraliza, y la fe impulsa. Él mismo tuvo que vencer el miedo de dejarlo todo y seguir a Jesús. Ese paso de valentía cambió su vida para siempre. Hoy, al invocarlo, le pedimos que nos dé esa misma valentía, la de enfrentar las deudas sin huir, la de buscar soluciones sin caer en la desesperación, y la de confiar en que siempre hay un mañana mejor cuando se camina de la mano de Dios. San Mateo nos recuerda que ninguna deuda, por grande que parezca, es más fuerte que la esperanza que nace de la fe. Su vida, marcada primero por las monedas y después por la palabra de Cristo, nos inspira a no rendirnos en medio de las dificultades materiales. Al invocarlo con confianza, pedimos no solo ayuda para pagar lo que debemos, sino también serenidad, sabiduría y fortaleza para seguir adelante. Así como él dejó atrás la mesa del recaudador para comenzar una vida nueva, nosotros también podemos levantarnos de nuestras preocupaciones y escribir una página distinta en nuestra historia. Que su intercesión nos acompañe siempre y que nunca falte en nuestros corazones la certeza de que Dios provee.